Buenos días, distinguidos y apreciados compañeros todos. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes en el presente salón virtual de clases, y no obstante a ello, pues definitivamente previo a iniciar, pues darles la cordial bienvenida a todos, agradecerles principalmente su participación en el curso. Pero más a eso, también es de mi interés pues poderlos saludar a todos, ¿verdad? Principalmente de las distintas sedes de la República de Guatemala que tenemos. He visto que me han enviado distintos correos, ya a todos les he estado haciendo llegar el enlace correspondiente, y desde ya puedo decirles pues que esperamos en este caso poder avanzar en nuestro curso. Recordemos, hoy tenemos la clase número 10. Hay quienes me han preguntado respecto a los exámenes. Evidentemente los exámenes van a realizarse o van a evaluarse a partir del día del día en que concluyamos la semana 11, es decir, la próxima semana que tenemos en calendarización, tenemos fecha 24, día domingo 24, estamos llevando a cabo el último, se podría decir la última clase previo al examen parcial. En consecuencia, la evaluación se estaría realizando el día 31. Sin embargo, yo les sugiero, esperemos siempre los comunicados oficiales de la universidad a efecto de no crear, en este caso, información o una falsa información hacia ustedes. No obstante a ello, en la página de Facebook de la universidad ya se encuentra determinado y establecido que efectivamente ya consta, ¿verdad?, de que se ha establecido una previa programación de exámenes. No obstante a ello, pues estar pendientes a ellos. Recordemos, los exámenes, su mayor parte o su evaluación en términos generales va a irse derivando de los videos que ustedes han podido tener acceso, y que los cuales, si alguno hiciera falta, pues vamos a estarlo gestionando a efecto que todos los videos ya estén cargados y que ustedes puedan evaluarse. Desde ya, entonces, compañeros, muchísimas saludos a los compañeros de la sede de Misco, que queriendo salir a Costa Cuca. Un gusto, compañeras, un gusto poder saludarles a todos, Petén, Jalapa, Jutiapa, de las distintas sedes que nos acompañan hoy en día. Es para mí un auténtico honor poder estar con ustedes y poder compartir con ustedes en este salón de clases virtual. En ese respectivo orden de ideas, pues de identificarles de que el curso va a radicar particularmente en el tema que se denomina la usucapión. La usucapión definitivamente es una institución civil a través de la cual podemos obtener, o a través de la cual también se le denomina a la misma la prescripción adquisitiva de los bienes. De esta cuenta, esta prescripción adquisitiva va a derivar específicamente de una acción positiva o de un ámbito de adquirir un bien. Es por ello que vamos a definir, pero de esta definición voy a procurar que analicemos el fondo de la definición con marco a algo. Y es que debemos de entender, debemos de determinar particularmente que en el caso de la usucapión es una institución jurídica que deriva y está muy estrechamente relacionada con la posesión. Claro, la usucapión se podría decir que es la parte final en la cual yo definitivamente accedo a obtener ya sea la posesión o la ocupación en total propiedad. Y de esta cuenta vamos a identificar lo que es donde constituye este acto definitivo de adquisición. En ese respectivo orden de ideas, entonces vamos a proceder a definir, no sin antes poderles identificar a ustedes que si alguien aún no cuenta con el acceso o el ingreso correspondiente a la plataforma de Telegram, ojo, yo les voy a estar enviando el link. Ustedes descargan la aplicación de Telegram en su teléfono celular, y una vez ustedes descarguen su aplicación, van a poder inmediatamente hacer uso y van a poder tener acceso directo a
nuestra plataforma. Ya he estado contestando los correos a todos y vamos a continuar, vamos a proceder a definir. No sin antes saludar, nos pide aquí Martita que salude a sus compañeros de la sección B de la sede de Misco. Saludos, compañeros, es un gusto que estén ustedes en el salón de clases virtual, y también a los compañeros de las distintas secciones que se encuentren en Misco. Sección A, supongo, si hay sección B, evidentemente hay sección A, y saludos a todos, compañeros, a todas las sedes a nivel nacional que se encuentran compartiendo con nosotros. Bendiciones a todos, es un gusto para mí poder compartir con ustedes. Saludos también a los compañeros de Xela, Quetzaltenango, es un gusto tener a compañeros Xela, también a los compañeros de San Marcos, saludos a todos, compañeros. Y vamos a proceder en el transcurso de las clases, pues yo les voy a estar enviando sus respectivos saludos a todos, es un gusto para mí. De esa cuenta entonces vamos a definir que la Usucapión es una institución de derecho civil. ¿Por qué es una institución? Porque es una rama específica, es una de las categorías que el derecho civil ha reconocido como tal, y seguimos desglosando, por medio de la cual puede llegarse a adquirir el dominio pleno de la propiedad de bienes inmuebles que se encuentran en posesión. Pero, ¿a qué se refiere este dominio pleno, compañeros? Si recordamos como elemento general de la posesión, particularmente el artículo 612 del Código Civil, vamos a encontrar que es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o algunas facultades inherentes al dominio. Miren, pues, este aspecto del dominio es importante, porque el dominio es ese ámbito, ese aspecto particular de dominar el derecho sobre el bien, ¿sí? Si bien es cierto, la posesión nos patentizaba un aspecto referente a facultades de dominio, es decir, que la posesión nos daba el carácter de ejercer como propietario, sin embargo, ejerciendo un derecho que se denomina posesión. Y de esa cuenta, entonces, la posesión, de conformidad con el artículo 617, y que esto se podría decir en el ámbito, ¿verdad?, que podemos considerar como recordatorio, ¿verdad?, de conformidad con el artículo 617, la presunción de propietario la da la posesión, mientras no se pruebe lo contrario. Y tenemos en cuenta que solo la posesión que se adquiere y disfruta el concepto de dueño de la cosa poseída puede producir el dominio por usucapión. Veamos cómo entonces la usucapión es como este dominio ya no va a ser posesión, sino que se va a convertir en propiedad, cumpliendo con los requisitos legales establecidos, mientras el transcurso de cierto tiempo determinado expresamente por la ley. ¿Cuáles son los requisitos legales, jóvenes? Recordamos el justo título, recordamos la buena fe, la continuidad, pero la continuidad se va a patentizar con el transcurso de tiempo de ley. ¿Y cuál es ese transcurso, Lick? Se recordarán ustedes, 10 años, pero lo vamos a encontrar patentizado específicamente en el artículo 651 del Código Civil, que establece que el dominio sobre los bienes inmuebles y derechos reales se adquiere por prescripción en el transcurso de 10 años y los muebles o semovientes por el transcurso de 2 años. De esta cuenta, entonces, al haber definido, vamos a determinar entonces de que efectivamente a esta institución también se le denomina la prescripción adquisitiva o la prescripción positiva. Voy a explicar voy a explicarles qué es la prescripción, pero me van a decir ustedes, mire, Lick, yo he escuchado el término de prescripción en otros ámbitos y tienen razón. Por ejemplo, el artículo 1501 particularmente nos denomina de una prescripción, pero en este caso se denomina la prescripción extintiva. ¿Por qué les hago referencia a esto? No vamos a aunar mucho, porque evidentemente esto ustedes en adelante lo van a ver en su curso de Derecho Civil 4,
y evidentemente es donde van a patentizar y entender el carácter de las obligaciones. Sin embargo, les quiero dejar claro el tema de que la prescripción a que se refieren, en este caso, el Código Civil específicamente en cuanto a la usucapión, es una prescripción que se refiere a un término o a un plazo que debe de cumplirse para yo poder adquirir el derecho o para poder adquirir el bien. De esta cuenta, entonces la prescripción extintiva es este término o es este espacio a través del cual se computa un tiempo o un plazo específico para extinguir obligaciones distintas totalmente, en este caso, a el aspecto eminentemente particular que refiere el ámbito de adquisición, y por eso es de que se denomina también la prescripción de carácter adquisitivo. De esta cuenta, entonces, vemos e identificamos que los bienes van a prescribir. Pero ¿qué significa prescribir? Que van a poder ser susceptibles de apropiación cuando hablamos de bienes, no de derechos, porque cuando hablamos de derechos, de acciones, entonces estamos hablando de prescripciones extintivas. ¿Cómo así? Por ejemplo, en el transcurso de su análisis intelectual, ustedes van a identificar que, por ejemplo, los cheques prescriben, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Qué es prescribir? ¿Qué es el tiempo máximo que yo tengo para cobrar una obligación? Por ejemplo, yo hacer valer en forma de protesto, yo tengo 15 días para protestarlo ante un banco, pero si transcurren esos 15 días y yo hago mi protesto, aquí viene, tengo 6 meses para hacerlo valer frente al órgano jurisdiccional, y si no lo hago, prescribió mi derecho. Esa es una prescripción de carácter extintiva. Ahora bien, como estamos definiendo la prescripción adquisitiva, entonces la prescripción adquisitiva refiere a la adquisición de bienes. Entonces, son susceptibles de prescripción todas las cosas que estén en el comercio de los hombres, es decir, aquellas que sean objeto de tráfico o comercio, debiendo excluir todo aquello que no es susceptible de apropiación, y lo que es haciéndolo no puede ser por el objeto del tráfico, por prohibirlo una norma. Entonces, la prescripción adquisitiva, compañeros, vamos a ir al artículo solo para irla fundamentando, porque es exactamente el mismo carácter de la usucapión, y nos lo establecen artículos 642 y 643. Y si le damos lectura al artículo 642, les voy a suplicar, por favor, tengan su marcador a la mano. Y nos establece, pueden adquirir la propiedad por usucapión, ojo, adquirir la propiedad, subrayémoslo, ¿verdad? Por usucapión, todas las personas capaces. Y subrayemos este aspecto de la persona capaz. ¿Por qué? Porque es un acto propio eminentemente vinculante en marco al cumplimiento de nuestra institución jurídica. De esta cuenta, entonces, en lo sucesivo les voy a explicar lo que refiere a la capacidad y cómo lo vamos a enmarcar. Las cosas susceptibles. Por favor, personas capaces, lo vamos a subrayar también, y vamos a ir al artículo 643, que nos establece, son susceptibles de prescripción todas las cosas que están en el comercio, lo cual ya habíamos identificado, y ustedes van a subrayar cosas y comercio. Por favor, subrayadito en su código para que efectivamente ustedes puedan tener acceso a ellas. Vamos a dejar un espacio específico para que ustedes puedan, en este caso, realizar sus consultas. Yo ahora mismo voy a estar contestando correos para que los compañeros, quienes aún no se encuentren en la plataforma de Telegram, puedan hacerlo. Entonces pueden hacer sus preguntas, compañeros, por favor. Nos pregunta Irene que si efectivamente existen tareas. No, Irene, no hemos dejado tareas. Las tareas se van a estar asignando específicamente por medio de la plataforma de la universidad, y es la única forma a través de las cuales yo les voy a estar dejando tareas, en el caso sea requerido, también por la materia o específicamente en marco al curso. Entonces, nos pregunta acá otro compañero, bueno,
no era pregunta, ¿verdad? Él solo decía que no me enojen, pero no, para nada, no tengan pena, yo no tengo ese carácter, ¿verdad? Al contrario, lo que pretendemos es de que ustedes puedan, pues, sentirse a menos, ¿verdad? Recordemos de que también estamos acá hora y media, ustedes deben de soportarme y pues mientras mejor lo hagamos es mejor, ¿verdad? En ese orden de ideas, pues nos identificaba el compañero Tánchez, que si van a hacer los exámenes 30 o 31, pues yo considero que van a ser, compañero, el día 31. No obstante a ello, de verdad no quiero darles información de la cual ahora mismo desconozco, no quiero darles información que no tengo clara. Mejor esperemos la plataforma, como les hago referencia en la página de Facebook de la universidad, ya está identificado el calendario de exámenes. Sin embargo, no quiero adelantar porque no conozco en totalidad, en este caso no conozco la totalidad del comunicado que existe, y como consecuencia de ello sería darles una información falsa. William nos pregunta, ¿todas las personas interdictas no pueden adquirir por usucapión? Efectivamente, William. De hecho, era parte de lo que les iba a explicar en lo conclusivo o en lo sucesivo de la clase, y es que el carácter de la interdicción es la incapacidad fundamentada particularmente en los artículos del 8, 9, 10, 11 y 13, si no estoy mal, del Código Civil. De esta cuenta, estos aspectos nos refieren a las personas con capacidad o que tienen capacidad para adquirir bienes. Nos pregunta Isabel, ¿la usucapión puede ser de justo título y de buena fe? Tiene que tener un justo título y debe de ser una accesión o un acceso a la posesión por buena fe, compañeros. Recordemos que eran elementos eminentemente vinculantes en marco al curso, efectivamente, cuando analizábamos la posesión, ¿verdad? Es más, la usucapión es una consecuencia de la posesión efectivamente llevada. Entonces nos pregunta Minor, ¿qué es en sí la usucapión? La usucapión es el término o el espacio a través del cual ya ha transcurrido el plazo para bienes inmuebles de 10 años y en el cual usted ya tiene el derecho en usucapión y puede titular. ¿Se recuerdan que la semana anterior identificábamos lo relacionado a la titulación supletoria? Es este aspecto. Cuando usted ya tiene el bien en usucapión, ya puede titular, es decir, ya ha transcurrido el tiempo de ley. Sofía, por favor, amplíeme qué fue lo que no entendió de la prescripción y yo con mucho gusto le voy a ampliar en este caso la pregunta, compañera. El artículo 43 nos dice el compañero, vamos a ver. Bueno, es el artículo 643 y que efectivamente nos determina que son las cosas susceptibles de comercio, ¿verdad, compañero? No le quedó clara la plataforma de la U para las tareas, dice Noé. Bueno, en este caso Noé, tareas no hay. Si hay tareas o van a analizarse tareas o van a realizar alguna tarea, solo a través de la plataforma de la U ustedes deben guiarse. Es decir, yo en clases no les voy a dejar ninguna tarea. Tiempo de resolver el examen, Milvia, lo desconozco totalmente, ¿verdad? No sé cuál va a ser el tiempo que ustedes van a tener para resolver el mismo, pero evidentemente, o por logicidad, me hace pensar a mí que va a ser en el horario del curso. Celso Cardosa, efectivamente, recordemos que, digamos, usted me pregunta que cuando haya pasado 2 años que una vaca se metió a su parcela y nunca la reclaman es suya, pues efectivamente, recordemos de que acá hablábamos y aquí venimos y vamos a recordar esta institución jurídica de la ocupación, y se recuerdan específicamente cuando hablábamos de los bienes mostrencos, cuando hablábamos de la forma a través de la cual los semovientes podían ser adquiridos, pero ojo, usted puede adquirirlo sí y solo si el semoviente no está identificado, ¿verdad? Porque si usted tiene plenamente identificación del semoviente, quién es, cómo se encuentra o a quién pertenece, entonces usted obviamente está obligado a entregarlo, y hay que tener muchísimo cuidado con la apropiación de semovientes, porque el semoviente, de conformidad con el Código Penal, cuando ustedes lo analicen específicamente en el Derecho Penal 2,
van a analizar los tipos de delitos, y aquí van a analizar que efectivamente apropiarse, o en este caso obtener o aparentar tener un derecho sobre un semoviente puede constituirse incluso como un robo agravado. Y hay que tener muchísimo cuidado. En lo sucesivo del derecho penal ustedes van a entender cuáles son las consecuencias de que un delito tenga el carácter de agravación de la pena. Nos pregunta Lick, en otra clase el otro licenciado nos explicó que usucapión es por tiempo. ¿A qué se refiere? Bueno, si logramos, digamos, determinando lo que quiere, lo que le quisieron patentizar a usted en cuanto a la usucapión, debemos de entender de que la usucapión empieza a correr a partir de que ya transcurrió la temporalidad. ¿A qué temporalidad es? Si es de bienes inmuebles, 10 años. Si es de bienes muebles, 2 años. ¿Pero qué es entonces? Porque ellos les identificaba que existía una prescripción, o que también a la usucapión se le conoce como la prescripción adquisitiva. Porque cuando transcurre este tiempo, usted ya puede adquirir. Ojo, pero no solo es, por ejemplo, en el caso de los bienes muebles, posiblemente sí, porque de los bienes muebles normalmente no hay registro y usted ya lo adquiere. Pero en los bienes inmuebles, porque acá es donde yo quiero que ustedes lo enfoquen más. No porque en inmuebles no sea vinculante, se los aclaro, no es eso, sino que donde usualmente ustedes lo van a ver es sobre bienes de carácter inmueble. Y el bien inmueble deriva de la posesión. Y cuando transcurren 10 años, a través del cual yo ya tengo posesionado el bien, ojo, ya puedo titular en calidad de dueño. ¿Qué significa eso, Lee? ¿Cómo así que en calidad de dueño si usted ya era dueño de derechos posesorios? Significa de que usted ya puede tener un título inscrito ante el Registro General de la Propiedad, particularmente cuando obviamente se ha poseído con los elementos propios de la posesión. Bueno, en este sentido, pues, nos preguntan, Naite, ¿cuáles son las cosas que son tomadas como comercio? Bueno, Naite, las cosas comerciales podríamos hablar todos los bienes que no están prohibidos por la ley. Si así quiere verlo en términos generales, todos los bienes que no están prohibidos por la ley y que por su propia naturaleza tampoco van a tener una, en este caso, limitación de apropiación. Obviamente quiere hacer referencia a esto o refiere esto particularmente a que no hayan tenido dueño o que no tengan dueño. El artículo 642, bueno, por cualquier otro título. ¿Por qué nos refiere el artículo 642 cualquier otro título? Se recordarán ustedes que la semana pasada identificábamos de que la posesión yo puedo adquirirla en forma personal, puede ser por transmisión, porque se recuerdan que yo les explicaba el ámbito de la transmisibilidad de derechos, pero también hay un artículo, y ahora mismo se los voy a identificar, el artículo 641, que nos identificaba la posesión de la herencia, y aquí viene cualquier otro título. ¿Por qué cualquier otro título? Digamos, y aquí lo refiere el artículo 642. La posesión de la herencia se adquiere desde el momento de la muerte del causante, aunque el heredero lo ignore. Aquí está el punto, aquí está el cualquier otro título. Si el causante fue poseedor, ¿yo cómo voy a acreditar que soy heredero? A través del certificado de filiación, ¿verdad? Es decir, certificado de nacimiento, certificados de defunción que acrediten titularmente que yo tengo un derecho ostentable sobre el bien. Y a eso se refiere particularmente el cualquier otro título o la forma en que haya sido adquirido el mismo. Solo los bienes inmuebles es el que se puede apropiar. No, Isabel, me refiero particularmente a que es en donde ustedes particularmente lo van a poder patentizar a través de una titulación supletoria. Cuando hablo de la titulación supletoria, no es un título, no. Cuando hablo de la titulación supletoria, es un trámite judicial que se tramita de conformidad con la ley de titulación supletoria que ya está cargada en su plataforma de Telegram, a través de la cual ustedes ya pueden volver ese título en registrable ante el Registro General de la Propiedad. Brenda Ordóñez nos define entonces, y esto es una buena iniciativa, Brenda,
Dice, la definición de usucapión es el modo de adquirir el dominio de la cosa por haber pasado el tiempo que la ley señala para que pueda reclamarlo su anterior y legítimo dueño. Está bien, compañera, excelente definición, y esto nos enmarca a una escuela de derecho, jóvenes. Cuando yo ya defino, cuando yo ya determino, por eso es de que las escuelas del pensamiento del derecho nos derivan a esto, porque yo lo debo de entender y racionalizar, y de esta cuenta entonces evidentemente yo vengo y patentizo qué es la institución jurídica. Y nos pregunta Vinicio, después de 10 años aparece una persona a reclamar la propiedad, ¿qué procede? Vinicio, de conformidad con el artículo 637, ojo, una vez se ha llevado a cabo la titulación, por ejemplo, usted tiene tiene su posesión por 10 años, titula, después de que concluye el término de la titulación, si transcurren 10 años y no hay reclamación alguna, entonces usted puede oponer su dominio y puede oponerse a cualquier acto. Es decir, ya nadie le puede reclamar. La propiedad es totalmente suya. En ese sentido, pues espero haberle sido, en este caso, contestando sus respectivas preguntas, compañeros. Es un gusto para mí estar con ustedes. Gracias a todos por la aceptación que he tenido frente a ustedes, y definitivamente les agradezco a todos los respectivos saludos que han realizado. No obstante ello, no está de más dejar de saludar a los compañeros que así lo han hecho. Saludos Edio Vinicio Godínez, que nos visita, nos está acompañando hoy mismo desde el Jícaro del Progreso. Saludos, compañeros, es un gusto para mí poder compartir con ustedes, y particularmente es también un gusto estar con todos los que están ahora mismo aquí presentes. Ángel Toledo nos identifica, si ambos tienen una titulación, ¿qué procede? Complicado, Ángel, porque la posesión no puede recaer sobre dos personas, y esto lo establece el artículo 638 del Código Civil. Es decir, uno de los dos procesos va a declararse nulo. Debe de evidentemente confrontarse a un proceso de carácter ordinario a través del cual se determine quién va a ser el legítimo posesionario. Y esto es porque lo establece el artículo 638 como parámetro genérico, porque al final de cuentas, por logicidad, yo no puedo tener dos veces un título sobre un mismo bien, y esto es parte del propio, o de la propia generación, o la propia creación de la normativa que específicamente se refiere a la titulación supletoria. Entonces el artículo 638 nos establece, una misma cosa no puede ser poseída por varias personas a la vez, de suerte que cada una pretenda poseerla en toda, pero si puede poseer una cosa en común, teniendo todas ellas la posesión indivisa. Entonces, en ese respectivo orden de ideas, compañeros, vamos a proceder, vamos a continuar con nuestra clase. Espero estar aclarando todas y cada una de sus dudas, jóvenes, y saludos también. Acá nos identifica un compañero desde la sede de Carchá, Alta Verapaz, Cobán, compañero, también saludos de Cobán, saludos de Carchá, sede 60. Saludos, compañeros, a todos y cada uno de ustedes. Amigo Osvaldo, que nos saluda desde allá. Espero que sea de su agrado la clase, compañero. Qué bueno que ya pudo acceder a las plataformas. Es, en este caso, un gusto poder estar con ustedes acá. Milvia nos está pidiendo un saludo para los compañeros del Jícaro. Saludos, compañeros. A todos y cada uno de ustedes. Ricardo dice, el plazo de la prescripción establece el artículo 651 del Código Civil, y efectivamente el artículo 651 es el que establece el plazo, compañero, 10 años para bienes de carácter inmueble y de 2 años para bienes de carácter mueble. Entonces, con esto, Jason López nos está pidiendo que le saludemos a su compañera Lourdes. Un gusto saludarla, compañero Lourdes. Pues evidentemente saludada por su compañero Jason. En ese sentido, pues Irene Álvarez nos identifica que el material para estudiar los parciales, efectivamente, Irene, el material es el mismo que se encuentra en los videos. El tema de las clases virtuales es evidentemente para ampliar, para que ustedes puedan ampliar, en este caso, la información que se imparte en los videos, pero básicamente patenticen la información general que se encuentra en los videos. Adicional a ello, pues,
Daniel nos establece cuando una nieta cuida por 25 años a su abuelita y muere la abue y queda intestado todas las propiedades, ¿qué beneficios puede tener por cuidarla tanto tiempo? Ningún beneficio, Daniel. Esto lo van a ver ustedes en Derecho Civil 3. Evidentemente es triste, pero es cierto, efectivamente. Recordemos, dura lex arlex, la ley es dura, pero la ley es la ley. En ese sentido, pues, evidentemente el beneficio no existe, es un acto de bondad, ¿verdad? Es bueno, a veces esos actos de bondad son bendición para la vida de la persona. En este caso, la nieta va a tener muchas y amplias bendiciones. Pero, en cuanto a los bienes, dura lex arlex. En ese sentido, pues, puede ejercer la usucapión las propiedades intestadas y abandonadas. No, compañero. Cuando hablamos de propiedades intestadas, quiere decir que tienen título. Y el dueño, o recordemos que la calidad de la propiedad es a título de, ¿cómo se llama? Perpetuidad. Cuando hablamos de la perpetuidad, evidentemente vamos a establecer que efectivamente el ámbito de la perpetuidad nos va a conllevar a que aunque yo muera, el bien sigue siendo mío. Bueno, en este caso vamos a continuar. Nos establece, pueden ejercer, las usucapiones, las abandonadas, si tienen propiedad o están registradas, no se puede, compañero, evidentemente no se puede. Bueno, en resumen, ¿cuál es el proceso para adquirir un bien inmueble por usucapión? Ya lo vamos a ver en lo sucesivo de la clase. Vamos a identificarlo en términos generales y el mismo se encuentra regulado en la ley de titulación supletoria. En ese sentido, vamos a continuar con nuestra clase, condiciones y requisitos. Requisitos de la posesión. Primero, que la posesión sea en concepto de dueño. Cuando hablamos de que la posesión sea en concepto de dueño, estamos refiriendo y estamos estableciendo particularmente que todo acto o todo derecho que se pretenda va a ser precisamente en esta calidad, en la calidad de apropiarme o en la calidad de querer ser dueño de la cosa. Esto como consecuencia nos va a conllevar a que si yo no tengo esa intencionalidad, pues obviamente aquí sí puedo abandonar la posesión y se concluye la misma. Porque cuando la posesión, de conformidad a lo recordábamos, si lo identificábamos en el artículo 612 del Código Civil, el poseedor es el que se ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio. Y también nos establece el artículo 613 la posesión temporal. Y el poseedor temporal, en virtud de que un derecho es poseedor inmediato, correspondiendo la posesión inmediata a quien le confirió tal derecho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto entonces de que cuando yo adquiero en posesión, evidentemente vamos a establecer y vamos a determinar este ámbito particular, este ámbito propio, que nos va a conllevar a que debemos de adquirir o que la calidad de dueño la determinemos y la establezcamos particularmente desde el momento en el cual yo adquiero la posesión. En otras palabras, entonces, poseer en concepto de dueño no es más que pretender de que el bien sea mío en un futuro. Pero para que eso se lleve a cabo, deben de cumplirse con condiciones jurídicas. ¿Y cuáles son esas condiciones? Primero, que exista un justo título. Eso es esencial. El justo título, se recordarán ustedes, la semana anterior lo identificábamos, ¿verdad? Hoy vamos a hacer una mención genérica de él, que el justo título no es más en donde conste la transmisión, que doctrinariamente también se le conoce como el título colorado. De esa cuenta, entonces, vamos a entender y determinar que efectivamente, vamos a identificar que este justo título particularmente también se encuentra regulado en cuanto a la transmisión de la posesión, artículo 618 y artículo 621 del Código Civil. Que la posesión sea de forma pública. ¿Se recuerdan ustedes de la acción publiciana? De que sea de conocimiento genérico, que sea conocimiento o de conocimiento hacia todas las personas. Que la posesión sea de carácter pública, pero que también sea de carácter pacífico. ¿Qué significa el carácter pacífico?
Significa el carácter pacífico que no debe de existir violencia, no se debe de acceder con violencia a la cosa, y esta posesión violenta la patentiza el artículo 631 del Código Civil. Y finalmente vamos a referir o vamos a establecer lo relacionado a la continuidad. Y la continuidad que se ejerza por el tiempo establecido, que nos establece la ley, que es de 10 años, de conformidad con el artículo 651 del Código Civil. Casos en que no corre la prescripción. La prescripción entonces no corre o no cuenta, ¿verdad? O no se determina cuando se ejercen otros derechos. El artículo 652 nos establece los casos en que no corre la prescripción. ¿Pero qué quiere decir esto, Lick? ¿A qué se refiere los casos en que no corre la prescripción? Quiere decir que de conformidad con la ley no va a contabilizarse un término o un plazo para hacer valer el derecho en usucapión, o mientras el mismo no se va a, por así decirlo, no va a contabilizar, ¿sí? No va a contabilizar en el ámbito de la prescripción. Y de esta cuenta vamos a identificar entonces que la prescripción no va a correr contra los menores e incapacitados mientras dure o durante no tengan un representante legal constituido. ¿Esto por qué, compañeros? Miren, la prescripción adquisitiva debemos de entender, ¿verdad?, que efectivamente esta prescripción tiene que tener ese carácter a través del cual yo pretendo, ¿verdad?, de que el bien sea de mi propiedad. Sin embargo, si yo no soy menor de edad, si yo soy menor de edad, entonces vamos a hablar de lo que nos identificaba un compañero y que tenía que ver específicamente con la capacidad. El artículo 8 del Código Civil nos va a establecer lo relacionado a la capacidad. ¿Qué es la capacidad? ¿Cómo se adquiere? La capacidad es ese acto a través del cual yo puedo adquirir derechos y obligaciones. Pero la capacidad puede ser también de carácter relativo. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere el carácter relativo? ¿Se recuerdan ustedes de que la incapacidad relativa recae particularmente entre los menores? ¿Por qué? Porque los menores, mientras no cumplen la mayoría de edad, son incapaces. Por lo tanto, y por eso nos identifica, ¿cómo no corre la prescripción? Es decir, no puede adquirir en usucapión el menor de edad y el incapaz tampoco. ¿Pero quién es el incapaz? Al que ha sido declarado en estado de incapacidad o en estado de interdicción. Esto es importante y es vinculante en cuanto a la particularidad propia, porque evidentemente van a identificar ustedes o me dirán, pero miren, entonces la ley nos va a establecer en este caso lo relacionado, ¿verdad?, a quienes son incapaces, y los incapaces de conformidad con la ley pueden ser en este caso las personas que se les declara el estado de interdicción por tener problemas, en este caso de mentales, ¿verdad?, que adolecen de problemas mentales, pero que la característica de este problema mental es de que no pueden discernir, que no tienen capacidad de pensar qué realmente están haciendo. Pero también puede ser declarado interdicto aquel que abusa de las bebidas alcohólicas o estupefacientes. Esto puede ser, en este caso, con el artículo 9 del Código Civil, puede producir incapacidad de carácter absoluto. De esta cuenta, entonces, vamos a identificar que los menores por eso no pueden prescribir de derechos, ¿verdad? Los padres, entre padres e hijos durante la patria potestad. ¿Por qué? Porque existe conflicto de intereses. El padre representa al hijo y si el hijo tiene otros intereses, no puede existir entonces, no puede el padre ejercer los derechos del hijo si son en contra del padre, por decirles algo. Lo mismo sucede
con los menores incapacitados y sus tutores, porque el ejercicio del tutor es el mismo de la patria potestad. Entre los consortes, ¿quiénes son los consortes, Lick? Los consortes no son más que los cónyuges o los convivientes, porque puede existir controversia. Y finalmente, entre copropietarios, mientras dure la indivisión. Bueno, de esta cuenta, vamos a contestar preguntas. Nos pregunta Irene: si una persona compra un bien inmueble pero en forma verbal y tiene más de 20 años de vivir en el inmueble, ¿qué procede? Si a la persona que se le compró el bien no quiere darle papeles, ¿qué procede? Bueno, depende, Irene. En este caso, si son derechos posesorios, recordemos de que el ámbito de los derechos posesorios usted debe enmarcarlo en los requisitos que identificamos anterior. Si él adquirió de buena fe, es decir, hizo una transmisión de derechos, él lo puede aclarar, lo puede hacer valer, identificar de que así fue, que compró, que adquirió, porque entonces aquí usted está adquiriendo el justo título, aún así sea verbal, porque particularmente el justo título no es más que una declaración de que estoy obteniendo la posesión, porque no siempre va a ser venta, no siempre va a ser cesión, sino que en este caso también puede derivar de un contrato verbal, porque efectivamente consta o se determina en este caso la continuidad o continuación de la misma. De esta cuenta entonces nos preguntan acá, un compañero de Mazatenango nos identifica que si se arrenda un bien inmueble sin contrato por 12 años, ¿puede apropiarse el arrendante? No, porque al momento de que el arrendatario, por así decirlo, accede al pago de rentas, está reconociendo el dominio. ¿Y de quién reconoce el dominio, compañeros? Reconoce el dominio de la persona que está adquiriendo o de la persona que les está rentando. Y esta característica, no lo digo yo, lo establece también la legislación. Específicamente lo analizábamos la semana anterior y se fundamenta en el artículo 614 y 615 del Código Civil. Fabiola nos pregunta: la usucapión es para hacer el trámite de titulación supletoria y hacer suyo el bien. Sí, compañero, la titulación es, es el efecto consecuente de la usucapión. Es así como usted lo identifica, Fabiola, y la posesión no nos hacemos dueños del inmueble, solo el uso. Así es también. Sin embargo, no se hace dueño, pero sí lo hace en calidad de dueño, es decir, ya ejerce un dominio sobre el bien. Nos pregunta Karen: si una persona está alquilando una casa y el dueño fallece, ¿los inquilinos pueden apropiarse del inmueble? Ya lo había contestado, compañera, específicamente en cuanto al efecto de que, si bien es cierto, el propietario fallece, pero recordemos de que también van a haber quienes tengan derecho, aún así no lo sepan, y el asunto es de que ellos sí lo pueden reclamar, ¿verdad? Pueden hacer valer su derecho casi que en cualquier momento. Digo casi que en cualquier momento porque obviamente también pasan 20 años, porque tendrían que transcurrir 20 años de que el señor murió para que no hagan valer su derecho. Mientras tanto, si lo hacen valer, efectivamente van a tener el respectivo derecho sobre el bien. Nos identifica Celso, que no se ven las diapositivas, por favor. Yo igual se las voy a estar haciendo llegar. Creo que ha de ser su sistema de internet, no obstante a ellos sí me gustaría que confirmaran esa condición, si a todos les está ocurriendo lo mismo. Magnolia, efectivamente, puede ser una declaración jurada, Magnolia, ya sea en escritura pública es lo esencial, pero también puede ser en un documento de papel bond, una simple acta notarial de declaración jurada. Ojo, cuando se ha determinado o cuando se establece particularmente lo relacionado a que es una declaración fidedigna y que el acto no vaya a violentar derechos de ninguna naturaleza. Byron Chajín nos pregunta: en el caso de las personas que han hecho la posesión en los terrenos de las líneas férreas,
Ellos lo han hecho con buena fe y ya tienen más de 10 años. Pueden reclamar una titulación. Habría que ver, compañero, porque en las líneas férreas, recordemos de que ya es propiedad, en este caso, de Ferrocarriles de Guatemala, ¿verdad? De FEGUA, y consecuentemente a ello, pues si en algún momento se lograría o se determinaría el uso de las líneas férreas, definitivamente tiene que prevalecer el interés común sobre el interés particular, es decir, se perderían los derechos correspondientes. Habría que ver, ¿verdad? Sí considero, por ejemplo, en las líneas férreas, ¿verdad? Evidentemente no dejan de ser un patrimonio intangible, ¿verdad? Porque evidentemente son vinculantes. Sin embargo, si las mismas ya no funcionan al día de hoy, no creo que estén titulando porque todavía existe. De hecho, hay una propiedad especial en favor del Estado, pues en este caso de FEGUA, ¿verdad? Bueno, ¿cómo saber si un bien inmueble está sin dueño? Bueno, Ángel, aquí es un poquito complicado, ¿verdad? Es un poquito complicado porque, digamos, el carácter del dueño se patentiza, evidentemente, estando en posesión del mismo, pero hay quienes lo arrendan. Por ejemplo, en el interior de la República vamos a encontrar, por ejemplo, allá en Cachá, en el Story, Zabal, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar cómo existen muchas propiedades que están en arrendamiento agrario. Y significa esto de que las otorgan en arrendamiento, no se utiliza todo, porque no toda la tierra es buena. Hay tierra en la que perfectamente se dan las piedras, ¿verdad? Y nada más. Entonces, evidentemente, ese espacio que a veces no queda o no puede ser utilizable y aprovechado, pero no quiere decir que no tenga un legítimo dueño. Pero es bastante complicado, Ángel, de verdad, una respuesta concisa y clara de decirle en términos generales, mire, solo así se averigua, es imposible. Todo depende, muchas veces depende de las circunstancias o de cómo se hayan otorgado o se tengan los derechos. Si es de hacer un análisis distinto, y no todos los análisis van a ser genéricos, no todos se van a enfocar a una misma respuesta. Vamos a ver. Osvaldo, bueno, no sé a qué se refiere con lo que tiene razón el compañero, solo amplíeme qué es la pregunta o adhiérame la pregunta de él, yo con mucho gusto le contesto. Obviamente aquí estamos para aprender todos, compañeros, no se preocupe, vamos a ampliar la información que no haya quedado clara. Bueno, vamos a ver. Camilo nos establece, en Izabal no procede las titulaciones supletorias. ¿Por qué, Camilo? Explíquenos esta historia, sería interesante, por favor, si nos la puede hacer ver, con mucho gusto estamos para escuchar. Bueno, que Izabal particularmente ya ha de estar en su totalidad, pues, con sus respectivos propietarios. Pues les decía, ¿verdad? Lo que hay es arrendamiento de bienes, ¿verdad? Vamos a ver. Cristian dice, si un inquilino tiene más de 10 años de estar arrendando una casa y él paga todos los gastos y el dueño muere, ¿este puede pelear el título de propiedad? No, Cristian, no es vinculante, ¿verdad? El dominio es de una persona y evidentemente, aún así se muera el dueño, el derecho es a perpetuidad. Bueno. Las presentaciones efectivamente sí se las voy a hacer llegar, ¿verdad? Definitivamente, no tengan pena, de hecho ya están, ¿verdad? En la plataforma de Telegram, ya pueden tener acceso a ellas. Y nos pregunta otra persona, ¿qué sucedería si una persona muere? Tiene una casa en arrendamiento y los inquilinos presentan una declaración como justo título, pero los familiares intentan reclamar y la propiedad es intestada. No, pues evidentemente, Pablo, aquí lo mismo, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Yo no puedo pretender un justo título porque aquí hay mala fe. Ya no es posible, ¿verdad? Cuando hay un propietario anterior, para todos, que hay varias preguntas en el mismo sentido, no se puede cuando hay propietario. Aún así haya muerto, no es la forma, no se puede, ¿verdad? Dura lex, dar lex. Yo entendí que el 30 haremos solo 3 exámenes y los otros 3 el siguiente sábado, me equivoco. Es lo que le identificaba a mi estimado Manuel, no quiero darle información de la cual no tengo claridad, ¿verdad? Si estaría mintiéndole, entonces mejor esperemos la información específica de la universidad. De lo que sí estoy seguro es de que la siguiente semana tenemos clases ordinarias y la próxima son los exámenes. ¿Qué día nos irá a tocar? Sería mentirles, compañeros.
Nos pregunta, sí, pues, sí, efectivamente, Camilo, cuando usted me identificó lo relacionado, me había identificado o había pensado precisamente en la franja transversal del norte, que prácticamente es un punto que nos conlleva casi, bueno, toda la franja transversal nos conecta al Taberapaz, Izabal y demás, pero sí es posible, ¿verdad? En donde efectivamente es posible porque ustedes efectivamente pueden, el trámite no está limitado como bien nos hace, sino que lo que nos refiere acá el compañero es de que existe dueño, ¿verdad? Y dueño es imposible, no se puede, específicamente porque existen incluso concesiones del Estado. Bueno, nos identifica Alicia Franco, tiene una duda, si es dueña de un inmueble y quiere titular supletoriamente, pero extravió la primera copia simple legalizada, ¿puedo titular? Sí, perfectamente. Recordemos de que cuando se hace un documento público tiene esa característica, puedo tener 1000 testimonios, no hay problema, y todos son exactamente válidos porque radican del título anterior, sin ninguna limitación. Y continuando entonces, si una persona muere y no se encontraron los documentos que lo acreditaban como dueño, hace un orden lógico, un registro, pueden ustedes ir al archivo de protocolos, protocolos de notarios fallecidos y buscar e identificar puede hacerse una nueva declaración jurada y no hay problema. Bueno, con esto, pues, jóvenes, vamos a hablar de la interrupción de la prescripción. ¿Qué es la interrupción de la prescripción? ¿Qué significa interrumpir la prescripción? Significa que si el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho, entonces se interrumpe. Bueno, estos son los efectos, pero ¿qué es interrumpir? Interrumpir significa el plazo en el cual no se va a contabilizar en marco a los 10 años. ¿Cómo así que entonces eso puede pasar? Sí, ¿por qué? Si recordamos y si logramos identificar particularmente en este caso o en este ámbito, logramos identificar que una persona está usurpando la posesión, está causándole agravios. ¿Se recuerdan que en la semana anterior hablábamos de los medios protectores de la posesión? Y yo les identificaba el interdicto. Ojo, cuando les hablo del interdicto no hablamos de la declaratoria de interdicción, sino que les hablo del interdicto de amparo de posesión o tenencia. Y esto se los hago ver porque durante el tiempo que se lleva el juicio, y por eso es privado de la posesión de la cosa, es decir, se le limitó la posesión de la misma y en este momento se interrumpe la posesión. ¿Y por qué? Porque se hace del término de 1 año. Y durante todo el tiempo que pueda durar el juicio, también puede llevar o puede limitar, interrumpir, es decir, que me han estado preguntando de que si arrendo y que no sé qué. Bueno, supongamos que yo arrendo un bien inmueble y los arrendatarios ya no me quisieron pagar, dijeron no, ya no, y nosotros tenemos derecho y me quiero quedar aquí. Ahí hay una privación de la posesión, ya no están reconociendo el dominio, pero efectivamente ya existe una limitación de goce y aquí se me corta el tiempo de los 10 años y obviamente es donde yo voy a instar una acción judicial que se denomina en juicio sumario interdicto. Y ahí vamos a identificar por notificación de la demanda o por cualquier providencia precautoria, evidentemente cuando ya se inició el juicio. Y si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente o de palabra o tácitamente por hechos indudables el derecho de la persona contra quien se prescribe. Es decir, que si yo sé, digo, bueno, pues ya reconocí que la persona sí es la legítima propietaria, entonces obviamente voy a renunciar a eso. Y de esa cuenta, entonces, jóvenes, estamos hablando de la interrupción. ¿Y cuál es entonces el efecto de la prescripción? La prescripción, una vez perfeccionada, es decir, una vez cumplidos a su totalidad los 10 años, a que no se haya llevado a cabo la interrupción o el término de limitación de la prescripción o la interrupción, como lo hemos identificado, entonces la prescripción se perfecciona
y produce el dominio de la cosa adquirida. Y con la acción que de él nace, puede reivindicarse de cualquier poseedor y utilizar como acción o excepción el usucapiante. ¿Qué quiere decir entonces? Ojo, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando identificamos de que puede utilizarse como acción? A la titulación supletoria. ¿Qué es la titulación supletoria? Me decía una compañera, mire, ¿y cómo se hace? ¿A qué se refiere? Bueno, primero identifiquémosla. La titulación supletoria obviamente va a llevarse a cabo cuando ha transcurrido el término de 10 años, cuando es de bienes inmuebles, y de 2 cuando es de bienes muebles. Pero particularmente tenemos que entender que cuando les ha identificado la tramitación o titulación supletoria, no se llama de que, ay, no, es que solo es, no, es porque así se llama el juicio, la titulación supletoria. ¿Y qué se hace? ¿Qué debo yo de acreditar? Primero los extremos que ya identificamos, la buena fe, tener posesión, pero particularmente, jóvenes, debemos de entender o debemos determinar nosotros que evidentemente en el proceso de titulación supletoria, ustedes van a tener como característica identificar el origen de la titulación. Segundo, va a ser un juez el que va a otorgar la misma, y esto es importante tomarlo en consideración, porque el juez evidentemente va a ser el que se va a encargar de efectivamente hacer valer el derecho. Y ahora mismo les voy a proyectar la ley de titulación supletoria para que vayamos analizándola y dándole también la respectiva lectura. De esta cuenta vamos a identificar, y podrán leer ustedes en su respectiva pantalla, la titulación supletoria, y nos establece el poseedor de bienes inmuebles. Entonces tiene que ver la posesión. Sí, por eso es que se las he patentizado desde que iniciamos, porque la posesión en este caso es la que nos va a generar. Pero aquí viene otro aspecto importantísimo: que carezca de título inscribible en el registro general de la propiedad. Que con esto resolvemos todas las dudas respecto a lo que me han preguntado de que si el dueño se muere, que es nada. Si es dueño y no se puede titular. Entonces, si cumplo con estos dos presupuestos, entonces yo voy al juez. ¿A qué juez? Al juez de primera instancia. ¿De qué ramo? Civil. ¿Y de dónde? Del ámbito jurisdiccional. Entonces ya estamos entendiendo, y dirán ustedes, sí, efectivamente, entonces yo puedo titular bienes que no están inscritos, pero que particularmente van a tener el carácter de un derecho posesorio, pero principalmente voy a solicitarlo al juez de el orden civil en primera instancia. Ahora bien, leamos el segundo párrafo. El interesado deberá probar la legítima, continua, pacífica, pública, de buena fe y a nombre propio, el título, la posesión, y durante este tiempo no menor de 10 años, pudiendo agregar entonces estas características que evidentemente nos limitan o nos conllevan a un acto de titulación. Y acá nos identificaba, y acá está la respuesta del amigo: queda expresamente prohibida la titulación supletoria de bienes mayores a una caballería y los bienes situados en la franja transversal del norte, que efectivamente no era lo que nos establecía el amigo, y era lo que les decía de las zonas de desarrollo agrario. Vemos cómo entonces hay bienes o tienen limitaciones de prohibición de titulación supletoria. También son prohibidos los bienes inmuebles situados en reservas del Estado, porque son del Estado y particularmente tienen una reserva especial, y los excesos de las propiedades rústicas, y supletoriamente terrenos con el propósito de alterar la extensión
titulación superficial máxima autorizada por la ley. De esta cuenta, entonces, vemos en el artículo 5, van a encontrar ustedes identificado, ¿verdad?, la petición que se debe hacer, cómo se realiza. De todos modos, esta ley se los voy a hacer valer, ¿verdad? Se los voy a hacer llegar también para que ustedes puedan darle íntegra lectura. Se debe hacer firmada por el interesado. El juez va a mandar, ¿verdad?, qué es lo que él pretende hacer, ¿verdad?, la citación de los colindantes, que se fijen edictos. Esto es parte, ¿verdad?, esto ya ustedes lo van a conocer en su curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil, el trámite, ¿verdad? Y con esto, evidentemente, compañeros, van a tener ustedes de conocimiento general que es el juez el que efectivamente, el que va a llevar a cabo la titulación supletoria. El artículo 14 nos establece que es un elemento, los 10 años, ¿verdad?, porque las diligencias de titulación supletoria podrán revisarse ya sea en instancia de parte o en este caso dice el Ministerio Público, pero es realmente de la Procuraduría General de la Nación. Bueno, de esta cuenta pues vamos a dejar por acá ahora mismo lo relacionado a la titulación supletoria para que ustedes lo entiendan, ¿verdad? Se trataba básicamente de que ustedes pudieran tener acceso o conocieran realmente cuál es el efecto de la titulación. Todo esto es en el ámbito eminentemente académico, esto es en el ámbito también relacionado o relativo al derecho sustantivo, ¿verdad? Y es en el adjetivo en donde ustedes van a aplicar y van a determinar particularmente las consecuentes acciones procesales. Bueno, con esto, compañeros, pues espero haberles podido aclarar sus dudas. Sí, Martita, les voy a enviar su respectivo ensayo, yo se los voy a estar enviando, o ya está en la plataforma de Telegram, solo se los voy a volver a reenviar. Los que estén en el grupo y ya hayan tenido acceso a él, reenvíenlo, si no, yo ahora mismo se los vuelvo a reenviar, descuiden. Si una persona, dice acá Irene, compra un lote en un residencial, ¿pueden ellos quitarle el bien al comprador o se maneja de la misma manera con bienes inmuebles en común? Ay, no lo entendí, Irene, no lo entendí. Vamos a ver, si una persona compra un lote en una residencial, ¿pueden ellos quitarle el bien al comprador? No, no pueden, ¿verdad? Porque ya lo compró, ya adquirió, además ya tiene un título. Recordemos de que aquí ya no es titulación supletaria. Normalmente cuando son residenciales, estos ya tienen debidamente inscritos sus derechos, ¿verdad?, su respectiva finca, folio y libro, es decir, ya están inscritas en el Registro General de la Propiedad. ¿Se la pueden quitar, Nick? Sí. Si es un proceso a través del cual, o perdón, si la diligencia se llevó se llevó a cabo a través de un proceso que tuvo como consecuencia ha sido adquirido por medio de un crédito, evidentemente sí es posible que se limite, en este caso, el derecho de la propiedad a través de un juicio ejecutivo, es decir, por incumplimiento de pago, no cumplió el crédito, le van a ejecutar el bien. Bueno, Mónica, efectivamente, Mónica, si usted tiene una escritura pública de compraventa de derechos de posesión y quiere registrarla, debe de llevar a cabo un trámite de titulación supletoria. Y a la orden yo lo puedo realizar también, no me lo van a acompañar. Bueno, Estivalis Sánchez nos establece que si nos puede enviar el ensayo, que puede ser el examen. Bueno, el examen no lo tengo, ¿verdad? Pero el ensayo sí, para que ustedes puedan estudiar, ¿verdad? Ahí lo van a tener ustedes a su ¿cómo se llama?, a su respectivo a su respectiva disposición. No, lo que les hacía referencia, Martita, es de que ya está en los archivos del grupo, pero si no, yo se los voy a volver a reenviar. Descuiden, no tenga pena, yo al concluir la clase lo hago. En este sentido y en este orden de ideas, compañeros, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias, compañeros, por compartir en el presente curso. Es para mí un auténtico honor, para mí un auténtico placer poder compartir con todos y con cada uno de ustedes en este salón de clases virtual. Es pertinente y de verdad, en nombre de la Universidad Rural de Guatemala, no me queda más que darles las gracias a todos por estar presentes en el curso. Compañeros, yo me siento muy bendecido por estar con ustedes. Les he de decir, pues definitivamente
estamos en unos momentos, en este caso sanitarios, que debemos de cumplir. Es complicado, ¿verdad?, estar encerraditos, pero cuídense, compañeros, es necesario, es pertinente, es definitivamente, es un acto, ¿verdad?, propio, que debemos de tomar en cuenta de que no nos va a beneficiar solo a nosotros, sino que también a nuestras familias. Jóvenes, muchísimas gracias a todos, saludos de verdad a todos y cada uno de los compañeros que han estado interactuando en la clase. Saludos a todas y cada una de las personas, a todos los municipios, a todos los departamentos que están con nosotros. Les agradezco a todos, de verdad les agradezco a todos el reconocimiento que le dan al curso, de verdad, bendiciones a todos. Es para mí de verdad un honor, y les repito, es un honor poder compartir con ustedes todos y cada uno de estos sábados que hemos recibido clases. Espero poder estar en salones de clases con ustedes en algún día, ¿verdad?, en algún momento del tiempo, pero desde ya no me queda más que despedirme de todos ustedes. Me despido de los compañeros de Quetzaltenango, de Totonicapán, de Huehuetenango, de Chimaltenango, los que nos acompañan